Bienvenidos a esta su segunda práctica de simulación. Vamos a trabajar ahorita con un caso de teoría de filas de espera. Básicamente la llegada y descargada de barcos en un muelle. Aquí lo que se quiere determinar es el número promedio de barcos que se retrasan por día. Tenemos dos tablas. La primera tabla nos dice la cantidad de barcos que pueden llegar por día y la probabilidad de ocurrencia, así como los barcos que se pueden descargar por día en el muelle. Para ello nos pide como primer punto un modelo de simulación inicial de 30 días de operación que incluya un gráfico de estabilidad. Esto lo vamos a trabajar en Excel. Tenemos lo primero que hay que hacer es hacer la tabla para la ubicación de los números aleatorios, en este caso de los barcos que llegan por día. Vamos a hacer aquí a continuación la tabla de búsqueda de los números aleatorios, tal como lo hicimos en la práctica anterior. En este caso ya tengo aquí la primera tabla para el número de barcos que llegan por día. De 0 a .3 el número aleatorio, llegan 0 barcos y así sucesivamente. Ya sea que lo hagan de forma manual o bien que lo hagan con fórmulas de Excel tal y como se hizo en la práctica anterior. Asimismo tienen que hacer la tabla de los barcos descargados. En este caso igual hay que vaciar los datos. Los barcos que se pueden descargar son de 1 a 5, junto con las probabilidades. También hay que vaciarlas aquí del problema. Ya una vez que tengan las probabilidades, igual hay que hacer la tabla de probabilidades acumuladas, que nos va a servir de referencia para la búsqueda de los números aleatorios. Entonces, ya que tenemos aquí las tablas, les digo, es exactamente lo mismo que hicieron en la práctica anterior. Definir los intervalos para los valores de los números aleatorios. Entonces es lo que hay que hacer aquí, ¿verdad? En este caso de 0 a 5% o a 0.05. aquí le voy a cambiar el formato general. Aquí va a decir que se puede descargar o que se descarga un barco. Posteriormente así hacemos aquí los intervalos de 0.05 a ese valor. En la siguiente le sumamos el 15%, es decir, a 0.20 se descargarían 2 barcos. ¿Okay? Y así sucesivamente, ya definimos aquí los intervalos. Hay que recordar, los números aleatorios son de 0 a 1. Aquí tenemos ya los intervalos y los posibles valores de la variable aleatoria. Estas dos tablas son las que vamos a requerir para nuestro modelo de simulación. Les repito, ya sea que lo hagan con fórmula o bien que ustedes vacíen los datos de forma manual. Lo importante aquí pues es tener esta tabla disponible. Ok, voy a cambiar aquí el formato a general. Listo. En esta parte de abajo vamos a iniciar con la tabla de simulación de 30 días. Entonces nuestra primera columna se va a llamar el día, es el día que vamos a simular. Va a ir, la simulación nos la pide de 30 días, entonces de 1 a 30. El día lo vamos a hacer, la columna desde el número 1 hasta el número 30 y arrastramos la fórmula. Ya que tenemos la fórmula arrastrada, nos vamos a la siguiente columna. La siguiente columna se va a llamar, en este caso vamos a poner una columna que nos diga la cantidad de barcos que quedaron pendientes del día anterior. En esta columna, por lo pronto, ahorita la vamos a dejar en blanco.
Obviamente el primer día vamos a arrancar la simulación, entonces el primer día no va a haber barcos pendientes. En el primer renglón le ponemos un 0. Los demás pues ahorita los vamos a llenar. La tercera columna va a ser el número aleatorio. Y recuerden aquí la fórmula, igual, aleatorio, abro y cierro paréntesis. Esta fórmula la tenemos que arrastrar a los 30 días y le voy a dar el formato de 4 decimales. Ok, con esto ya tenemos los primeros 3 columnas. La cuarta columna va a ser para obtener el número de barcos que van a llegar, es decir, comparar este número aleatorio para compararlo con esta tabla de aquí y de tal manera que me diga cuáles son los barcos que van a llegar por día, el número de barcos que llegan por día. A continuación, aquí hay que recordar la fórmula. Sería, bueno, la siguiente columna se llamaría barcos que llegan, y la fórmula va a ser la de buscar B. En este caso, buscar B, abrimos el paréntesis, el valor de enseguida es el que vamos a buscar, entonces seleccionamos la celda que está enseguida, siguiendo la sintaxis. En mi caso me pide un punto y coma, hay que checar ustedes qué es lo que les pide. Después me pide la matriz donde voy a buscar los valores. La matriz va a ser obviamente la primera tabla completa, hay que seleccionarla y hay que presionar el F4 para que se me pongan los signos de pesos en cada uno de los valores que están ahí. Vuelvo a colocar otro punto y coma, le señalo que el valor que busco está en la columna 3, otro punto y coma, y escribimos verdadero o le damos doble clic aquí donde aparece la señal. Le doy doble clic, cierro el paréntesis, enter, y ya de esta manera me busca de manera automática el número de barcos que llegan por día. Ya que tengo esto, arrastramos la fórmula para los 30 días que estamos simulando, y con esto ya tenemos la cantidad de barcos que llegan por día. La siguiente columna que vamos a establecer va a ser la cantidad de barcos que pueden descargarse. Esta sería la siguiente columna. En esta columna, perdón, antes de hacer esto, hay que poner otra que sea otro número aleatorio. Aquí cometí un error. Hay que poner primero número aleatorio y después, ahora sí, cantidad de barcos que puedan descargarse. La columna de número aleatorio ponemos la fórmula de aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis, enter, y arrastramos la fórmula. Lo pongo aquí en formato de 4 decimales y voy a hacer a continuación la fórmula para que busque este número aleatorio en esta tablita que tengo de este lado, en la tablita de los barcos descargados, y busco ya aquí ese número aleatorio, igual con la fórmula de buscar B, abrir paréntesis y la misma sintaxis que seguimos en la columna de barcos que llegan. Entonces es primero seleccionamos la celda que vamos a buscar el valor, punto y coma, seleccionamos la matriz que va a ser esta de acá, dejamos fijo con el F4 o escribiendo manualmente el signo de pesos, punto y coma. En la columna 3 está el valor que buscamos, punto y coma, y clic en verdadero. Cerramos la fórmula, cerramos paréntesis, damos un enter y arrastramos la fórmula. Con esto ya tengo los dos valores principales que necesito para poder simular. En este caso, ¿qué columnas necesito que pongan atención? Primero, tenemos la cantidad de barcos que quedan pendientes del día anterior y la cantidad de barcos que llegan. Asimismo, acá tenemos la cantidad de barcos que se pueden descargar. Necesitamos otra columna que nos indique la cantidad de barcos que se tienen para descargar, la cantidad total, es decir, la suma de los barcos pendientes del día anterior más los barcos que llegan ese día. Entonces aquí vamos a poner una columna que se llame total de barcos a descargar. Ok, esta columna, la fórmula va a ser la suma igual, en esta misma fila seleccionamos la celda de la cantidad de barcos pendientes del día anterior más
la celda donde tenemos los barcos que llegan. De esta manera, en esta columna, bueno, arrastramos la fórmula. En esta columna vamos a tener el total de barcos que deben descargarse. ¿Qué es lo que tenemos que comparar en la siguiente columna? Primero, va a haber casos en que, por ejemplo, aquí en mi simulación tenemos un total de 5 barcos a descargar, pero nada más pueden descargarse 3. Entonces aquí vamos a poner en una columna la cantidad de barcos descargados. ¿Por qué? Aquí vamos a tener varias alternativas. Por ejemplo, va a haber casos en que vamos a tener más barcos que los que se puedan descargar. Entonces, por ejemplo, en mi simulación en el día 2 tengo 4 barcos para descargar, pero en realidad nada más voy a descargar 3, porque es lo que puedo descargar aquí. Entonces la cantidad en este caso, aunque tenga 4, pues tengo que descargar 3. ¿Okay? Va a haber otras veces en que, por ejemplo, en este caso, en el día 14 de mi simulación, aquí tengo, puedo descargar yo 5 barcos. De todas maneras, pues yo el total de barcos que tengo para descargar va a ser 3. No puedo descargar 5 porque nada más tengo 3. ¿Ok? Esas son las dos posibles alternativas que yo puedo tener al momento de simular. Entonces yo tengo que poner una fórmula, si se fijan. Aquí puedo descargar 5, pero nada más tengo 3, pues voy a descargar 3. Es decir, el valor mínimo de estos dos. De igual manera, acá arriba, en mi día 2 de la simulación, puedo descargar 3. Tengo 4, pero nada más puedo descargar 3, igual es el valor mínimo. Entonces, en esta columna, la fórmula va a ser una fórmula que me permita determinar el valor mínimo de esos dos. Entonces, la fórmula es igual, min de mínimo, abro un paréntesis, selecciono las dos celdas anteriores para que la fórmula en automático me busque el valor menor, cierro el paréntesis, doy un enter y arrastro la fórmula. Esta columna me va a decir cuántos barcos realmente voy a descargar. ¿Ok? A partir ya de esto, entonces ahora sí vamos a generar una siguiente columna que se llame barcos pendientes para el siguiente día. ¿Ok? Los barcos pendientes para el siguiente día, ¿cuáles van a ser? Pues el total de barcos a descargar menos la cantidad de barcos descargados. Entonces la fórmula aquí va a ser igual, la celda de barcos a descargar menos la celda de barcos descargados. Y ya me va a dar la cantidad de barcos que quedan pendientes. Arrastro la fórmula y aquí ya vamos a tener la cantidad de barcos pendientes para el siguiente día. A continuación dejamos pendiente esta segunda columna, que es la cantidad de barcos pendientes del día anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? En el día 1, obviamente como va a iniciar nuestra simulación, tenemos 0 barcos, aquí lo escribimos el valor 0. A partir del segundo día, la cantidad de barcos pendientes del día anterior pues va a ser del renglón anterior, el valor que tenemos del día anterior en esta celda de aquí. La fórmula va a ser entonces igual y seleccionamos la celda del día anterior de la última columna, es decir, esta. De manera que en automático para esta columna se me pasen el número de barcos que quedaron pendientes del día anterior. Damos un enter y exclusivamente esa celda, esta de aquí, es la única que vamos a arrastrar hasta el día 30. Y ya con esto ya nosotros tenemos el modelo de simulación para la llegada y la descarga de barcos. Le voy a dar el formato, le vamos a dar el formato ya correspondiente para que se vea la tabla de simulación de una forma más adecuada. Ok, bien. ¿Cuál variable de interés es la que vamos a evaluar? Los barcos pendientes, que es esta columna de aquí. Entonces a esta columna yo le voy a dar un color diferente, simplemente para ubicar qué es lo que nos interesa a nosotros
a nosotros evaluar. Entonces, bien, bueno, pues más o menos aquí ustedes le dan el formato que quieran, pero yo únicamente para ubicar, ¿verdad? Y los colores, pues aquí lo voy a poner en negrita. Aquí está ya los barcos que quedan pendientes por día. Por ejemplo, en mi simulación no tengo barcos pendientes, sino hasta el día 5 se me van a quedar 2 barcos pendientes para el siguiente día. Entonces, aquí está ya, y con la finalidad de generar el gráfico de estabilidad, voy a moverme un poquito hacia este lado. Voy a poner aquí la parte que se llama estadísticos, un poquito arriba, y esta le voy a dar un formato también de diferente aquí para poder ubicarlos. Los estadísticos, ¿cuáles van a ser? Pues los principales, que es el promedio y la desviación estándar. Le damos un formatito aquí de tabla, y aquí abajo vamos a poner variable aleatoria, que en este caso la variable aleatoria son los barcos pendientes de descargarse. Entonces, como vamos a evaluar la estabilidad, van a ser los barcos promedio. Entonces, barcos promedio por día pendientes de descargar. Aquí abajo le damos el formato para que se ajuste. Ya que tenemos el formato listo, vamos a generamos aquí también, vamos a darle formato así de tabla. Y recuerden, aquí hay que hacer el promedio. Por ejemplo, el primer valor pues es el promedio entre el mismo, el segundo valor va a ser el promedio de los dos, el tercer valor el promedio de los tres, y así sucesivamente. Recuerden, la fórmula ponemos igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda, 2 puntos, nos queda ya de esta manera. Cerramos la fórmula, nos posicionamos en la celda que está antes del 2 puntos, presionamos un F4 para que se quede fija nada más la primera, damos un enter y arrastramos hasta el día 30, que va a ser hasta aquí. Centramos horizontal y verticalmente y le damos el formato de tabla a estos valores de aquí. Ok, ya con esto podemos generar nosotros nuestra gráfica de estabilidad. Y bueno, le voy a dar aquí dos decimales como presentación para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Y en los estadísticos, el promedio pues va a ser el promedio, la fórmula promedio de los valores de la variable que nos interesa, es decir, todos estos de acá. Recuerden, es promedio, abrir paréntesis, seleccionar los datos y cerrar el paréntesis. Y ok, el promedio también lo voy a dejar chico, ahí de 4 decimales. Y la desviación estándar, recuerden la fórmula desbest.m, porque estamos hablando de una muestra. Abrimos el paréntesis y seleccionamos también la misma columna. Ok, cerramos, y ya con esto tenemos la desviación estándar. A continuación lo que hay que hacer es generar el gráfico de estabilidad. Para ello vamos a seleccionar de esta columna toda esta tablita completa, es donde está el título de variable aleatoria, hasta abajo. La seleccionamos e insertamos la gráfica. Acuérdense, es una gráfica de líneas. Yo con esto ya puedo ver cómo se comporta mi variable aleatoria. Ustedes pueden ver aquí en mi simulación que pues no sigue un comportamiento estable, ¿verdad? A los 30 días incluso se observa que la cantidad promedio está subiendo para esta simulación. Voy a dar un enter en otra parte para ver otra réplica diferente. Ahora se ve un poquito más estable, pero igual tenemos ahí un problema de estabilización, ¿verdad? Esta gráfica la voy a poner aquí arriba y la voy a poner aquí en un lado.
Voy a borrar el título para que quede. Observemos cómo sube el pico aquí y baja. Por ejemplo, en esta réplica, pues al final dice que punto 80. Voy a dar otro F2 y un Enter y vuelve a cambiar. Entonces, pues es muy importante aquí hacer un análisis estadístico para ver cuántas réplicas necesitamos. Por lo pronto, el inciso A, modelo de simulación de 30 días de operación, incluyendo gráfico de estabilidad, pues ya quedó concluido. ¿Okay? El siguiente paso es calcular el número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés. Bien, en este caso el problema nos pide un alfa de 0.10, un 10% y un error de 0.5 barcos en este caso. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, yo para hacer el análisis perdón, aquí me equivoqué de hoja. Tengo que tomar una réplica de las que están aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner el inciso B. Todo este completo es el inciso A. El inciso B lo voy a poner aquí abajito de esta gráfica. Totalmente diferente a la que les ha parecido en la práctica anterior. Entonces aquí le voy a poner inciso B. Inciso B. Determinación del número de corridas necesarias para estabilizar la variable de salida. Y los datos sería un alfa de 0.10 y un error de 0.5 barcos. Estos son los datos que tenemos ahorita. Lo que voy a hacer es prácticamente voy a copiar estos datos de aquí. Recordemos que cada vez que doy un enter se cambian, entonces para evitar este tipo de detalles copio la celda, la columna completa, la copio, control C, y así tal cual me la voy a llevar a Minitab. En Minitab la voy a pegar en esta parte de aquí y doy control V. De esta manera ya tengo aquí yo los datos de esa corrida en particular, que es la que vamos a analizar. Nos vamos a gráfica de probabilidad, seleccionamos la opción individual, variables que vamos a analizar, va a ser la de barcos pendientes, entramos a distribución, seleccionamos la normal, recuerden dejar en blanco tanto la media como la desviación, damos clic en aceptar y posteriormente otra vez en aceptar. Esperamos a que se nos genere la gráfica y si observamos los resultados podemos ver aquí con un nivel de confianza, en este caso 95% fue el que me generó la prueba de bondad de ajuste. Fue muy por debajo del valor P. Esto significa que los datos no siguen una distribución normal. ¿Ok? Vamos entonces a copiar la gráfica. Copiamos la gráfica. Ya que la copiamos, nos vamos a Excel. La pegamos para hacer las conclusiones. Una disculpa, aquí cometí un error con el análisis. Estábamos tomando un nivel de confianza del 90%, entonces voy a volver a hacer el análisis aquí. Nos vamos a gráfica, hacemos exactamente los mismos pasos para analizar los datos. Aquí en distribución, donde seleccionamos la distribución normal, hay otra pestaña que se llama presentación de datos. Aquí en la parte inferior me dice nivel de confianza. Aquí vamos a ponerle, como nos da un alfa del 90% o del 10% de punto 10, entonces el nivel de confianza va a ser del 90%. Damos clic en aceptar, aceptar nuevamente, y independientemente, bueno, con un 90% de confianza también se rechaza la hipótesis de que sigan una distribución normal. Entonces copiamos la gráfica. Esta es la gráfica que vamos a copiar y vamos a pegar aquí. Ya que la pegamos, en este caso
ponemos las conclusiones en la parte de abajo, donde decimos que la cantidad de barcos que se quedan pendientes de descargar no sigue una distribución normal. ¿Ok? Entonces, como no sigue una distribución normal, recuerden, tenemos dos fórmulas. Aquí se las voy a mostrar. En el caso de el supuesto de normalidad y de no normalidad, que es el que vamos a hacer nosotros. Entonces tenemos aquí los datos. Prácticamente la primera, esta fórmula que estoy señalando, es cuando son normales, que en este caso no se cumplió, y la que vamos a utilizar nosotros es esta que está aquí abajo. ¿Ok? Para eso yo necesito la distribución estándar de los datos que acabo de analizar. Aquí un detalle: cuando yo vacié los datos, que di un enter, se me volvieron a cambiar estos datos de aquí. Por lo tanto, la desviación estándar pues ya no va a ser la misma. Tengo que agarrar la desviación estándar de los datos que yo utilicé. Entonces, lo que voy a hacer aquí para analizar en esos datos, aquí abajo los voy a pegar otra vez. Son estos datos del Minitab. En el caso de ustedes, si lograron copiar también la desviación, pues bueno, qué bueno. Yo lo voy a copiar de aquí del Minitab con Control C. Me voy otra vez al Excel, los pego aquí abajo. Ahí están pegados, sin formato y sin nada, simplemente para calcularles la desviación estándar. En este caso la desviación estándar la voy a poner aquí enseguida. Desviación estándar. Y acá de este lado pues calculamos la desviación. Desves.m, abro paréntesis y selecciono los datos que analizamos. Aquí está. Una desviación estándar de 1.0742. Ok. Vamos a calcular entonces la longitud de la corrida. Recuerden, a cada quien le va a dar diferente. ¿Dónde vamos a ver nosotros qué tanto nos varió la simulación? Al momento de que comparemos nuestros gráficos de estabilidad ya de las réplicas en estado estable. Ya que estemos en el salón, vemos qué tan significativas diferencias nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, la longitud de la corrida, recordemos, es la fórmula que está aquí abajo, viene siendo 1 entre alfa. Aquí nos vamos aquí, entonces igual a, voy a abrir un paréntesis, 1 entre, el alfa es de 0.10, ok, por, abro otro paréntesis, y va a ser la desviación entre el error permitido. En este caso va a ser la desviación, aquí está arriba, entonces selecciono la celda, entre el error permitido. El error permitido, si recordamos, va a ser de 0.5 barcos. Entonces entre 0.5, cierro el paréntesis y todo eso lo elevo al cuadrado. Con eso me da una longitud de la corrida de 46 barcos. Entonces ya con esto cumplimos con el inciso B de esta simulación. Nos va a pasar algo muy interesante. Esta simulación es muy variable, entonces que es muy probable que con 46 réplicas no alcancemos el estado estable aún. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor algunas personas, algunos de ustedes, sí les va a quedar el estado estable de inmediato. Vamos a ver qué sucede. Entonces, dice el inciso C: en caso de ser necesario, hago una adecuación al modelo del inciso A. ¿Cuál es el modelo del inciso A? Pues nuestra tabla de simulación, ¿ok? Que es esta que está aquí. Para no tener muchos datos aquí, entonces a este le voy a poner inciso A. A esta hoja la voy a llamar de esta manera: inciso A y B. Y la voy a copiar. Entonces, le doy un clic secundario, mover o copiar. La voy a colocar después, aquí que me quede exactamente después de la hoja que estoy copiando, para luego crear una copia, de manera que se me genere aquí. Entonces a esta le voy a cambiar el nombre y le voy a poner inciso C. Le doy un enter. Y de esta tabla que está aquí, pues voy a borrar
ya de esta copia que hice voy a borrar el inciso B porque ya lo tenemos hecho, y voy a borrar también el gráfico de probabilidad de barcos pendientes para el siguiente día. Ok, también voy a borrar la gráfica de estabilidad, únicamente voy a dejar la tabla con los 30 días, que es lo único que voy a hacer en este caso. Me voy a ir hasta abajo, bueno, voy a poner aquí en negrita los días para mayor ubicación. Voy a seleccionar estas dos últimas celdas de ambas partes, sombreo los dos y voy a arrastrar hasta que llegue al día 40 y tantos que me había tocado según el análisis que yo hice. A ver, regreso porque no recuerdo cuál fue el dato exacto. 46.16, vamos a redondearlo a 47. Entonces 41, ok, vuelvo a sombrear, 41, 42, nos vamos hasta el 46. Listo, ok, perfecto. Con esto ya tenemos la simulación de 46 días. Vamos a hacer una modificación en la fórmula del promedio y de la desviación estándar. En este caso, ¿por qué? Porque el promedio nada más me lo iba a tomar de los 30 días. Entonces voy a reescribir otra vez la fórmula de promedio. Abro paréntesis y vuelvo a seleccionar ahora sí ya todos los datos completos. Aquí está. Y la desviación estándar de igual manera la modificamos para poder nosotros seleccionar aquí todos los datos completos. Ok, listo, cerramos y con esto pues ya nos da aquí los datos. Voy a poner aquí, lo cerramos. Fíjense bien, aquí me da un promedio de 3 barcos con una desviación de 3, muy diferente a los datos de la réplica que yo utilicé para calcular el número de corridas para estabilizar la variable de salida. Entonces, bueno, ya hicimos la adecuación en el modelo a los 46 días y le voy a agregar también, bueno, vamos a ver qué más nos pide aquí el problema. Dice que generemos 10 réplicas del modelo y calculemos los intervalos de confianza. Entonces, vamos a hacer aquí en este lado vamos a copiar las 10 réplicas, que es lo único que vamos a hacer. Seleccionamos esta columna completa. Híjole, no borré los datos de aquí, dejen borrar estos datos ya para que no se nos vayan a mezclar. Entonces, ok, listo, copiamos estas columnas completas y vamos a pegarlas en la parte aquí vamos a dejar un espacio aquí en blanco para fines estéticos y le vamos a poner, recuerden, es clic secundario, pegado especial y pegar valores, la que está aquí, este formato, ok, formato de valores y origen. Entonces ahí está, nos colocamos enseguida y hacemos exactamente lo mismo, pegado especial, formato de valores y origen, y así lo vamos a copiar y pegar 10 veces. Hay que pegar ya los 10 valores. Siete, 8, 9 y 10. Listo, ok, aquí tenemos ya nuestros 10 valores. Y en este caso voy a borrar el título de variable aleatoria y les voy a poner aquí réplica 1, réplica 2 y así sucesivamente.
que ya tenemos aquí nuestras 10 réplicas, y vamos a insertar el gráfico de estabilidad. Seleccionamos las 10 réplicas completas y insertamos la gráfica. Y aquí está nuestro gráfico de supuesta estabilidad, que como pueden ver no se llegó al estado estable. Y pueden decir, bueno, ¿por qué sucedió esto si se supone que aplicamos fórmulas estadísticas? Esto es la clave del análisis que ustedes como ingenieros tienen que hacer. Vamos a ver entonces aquí primero esta gráfica. ¿Qué vemos? En mis réplicas en las que yo manejé, podemos ver esta parte de aquí. En apariencia tratan de acercarse a un estado estable, sin embargo no llegan a él. Esta gráfica de aquí tampoco, mucho menos esta de acá. Los valores son muy variables. Entonces, ¿qué podemos ver aquí por simple análisis gráfico? Que en un día pueden quedarse pendientes de entre, si nos vamos aquí con la escala de acá, entre 1 y hasta 4,5, podemos decir que 4 o 5 barcos por día. Este análisis que me va a permitir, incluso por ejemplo, si nos vamos a esta cuesta de aquí, de esta gráfica, casi llega a 6 barcos. Esto me indica que va a haber días en que puede haber 6 barcos que se queden pendientes. ¿Qué es lo interesante de este análisis? Por ejemplo, si ustedes van a realizar una distribución de planta en un muelle, pues aquí ustedes tienen que ver que hay que dejar espacio, porque va a haber ocasiones en que hasta 6 barcos se van a quedar sin descargarse. Ok, conclusión de esto. ¿Qué se recomienda para hacer decir, bueno, ¿cuándo voy a llegar yo al estado estable? Lo que yo les recomiendo es que se vayan al análisis, a la tabla o al modelo que hicieron para la generación de los números aleatorios, y generar varias réplicas al azar. Por ejemplo, aquí tengo esta réplica. Aquí tengo los valores, tengo los promedios y la desviación estándar. Entonces voy a presionar F2 y un Enter. Fíjense aquí, por ejemplo, se me genera un promedio de 5.65 y 3.81. Con esta réplica, volver a analizar en Minitab estos datos para ver si siguen o no una distribución normal. Y ahora sí, con estos datos de aquí, volver a calcular la longitud de la corrida. Y a estar haciendo eso a prueba y error, hasta que ya logren ustedes llegar a un gráfico de estabilidad en todas sus réplicas. La otra opción, pues, es que ustedes a su gusto vayan generando tantos días como consideren necesarios hasta que lleguen, o hasta que ustedes observen gráficamente que todas sus réplicas están en estado estable, ¿verdad? Observen esta gráfica y observen del problema anterior la gráfica de estabilidad. Aquí es muy diferente. La estabilidad se obtuvo pues prácticamente en todas las réplicas y se observa desde muy antes, algo que no pasó acá. ¿Por qué? El análisis de filas de espera es muy variable. Ustedes lo pueden notar en un supermercado, en un banco. Así como hay horas que llegan muchos clientes, va a haber horas en que no va a llegar ningún cliente. Igual, no es la misma cantidad de clientes que llega a un supermercado entre semana, un lunes, a un martes de frutas y verduras, o a un día que es quincena. Esa variación es lo que hace tan especial el análisis de filas de espera para el momento de hacer mejoras en los procesos. No es tan sencillo, se requiere un análisis muy particular. Por lo pronto, repito, hay que volver a hacer el análisis, en este caso hay que repetir del inciso B con otra réplica para ver cuántas corridas nos pide y volver a generar todo este análisis que hicimos. Por lo pronto, en esta práctica,
con este primer ejercicio nos damos por bien servidos. Aquí la conclusión y la recomendación sería, en este caso, que se recomienda incrementar el tamaño de la corrida, ya que gráficamente se observa que la variable no llegó al estado estable. Punto y seguido. Para ello se tienen dos opciones. Número 1, realizar nuevamente el inciso A con nuevos datos, o bien a prueba y error incrementar el número de días hasta que gráficamente se observe que la gráfica llegó a un estado estable. Análisis positivos. Una de las réplicas muestra que pueden quedarse incluso hasta casi 6 barcos sin descargarse, y que en promedio entre 1 y 4. ¿Ok? Ese sería ya el inciso E. ¿Qué estoy dejando pendiente? El cálculo de los intervalos de confianza. El cálculo de los intervalos de confianza también tienen dos fórmulas. Esas dos fórmulas son las que se encuentran aquí, bajo el supuesto de normalidad y bajo el supuesto de no normalidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con los datos? Sería con las medias, que los promedios, estos 10 promedios que estoy señalando aquí, estos 10 hay que meterlos a Minitab para ver si el análisis nos indica si siguen o no una distribución normal. Si siguen una distribución normal, se aplica la fórmula que está aquí arriba empleando la tabla T, o bien, si no siguen la distribución normal, se aplica la fórmula que está aquí abajo. Para ello, aquí la fórmula nos pide la media y la desviación estándar, pero ¿de qué datos? De estos de aquí. Hay que calcularles el promedio y hay que calcularles la desviación. La R de aquí pues es el número de réplicas, que en este caso son 10, y en la tabla de la distribución T hay que buscar el valor alfa entre 2, es decir, punto 10 entre 2, estamos hablando de punto 0,5, 10 menos 1, 9 grados de libertad en la tabla de aquí. Aquí lo voy a mostrar. Entonces estamos buscando punto 10 entre 2, punto 0,5 con 9 grados de libertad. Estamos hablando que el valor T va a ser 1.833. Eso sería en el caso de que los datos sigan una distribución normal. En el caso de que no la sigan, únicamente hay que calcular es la desviación estándar, en este caso de aquí, entre la raíz del número de réplicas, es decir 10, por el valor alfa, que es 0.1 entre 2, y le sacan raíz a todo esto. Y ya depende más o menos si estamos viendo el límite superior o el límite inferior. ¿Okay? Esto se deja de tarea para que lo desarrollen en el salón.